Bienvenido al estudio de esta noche titulado Shelach Leja, que se puede traducir como envía para ti o envía para ti mismo. Pero vamos a dar comienzo con la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, en nuestro Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción de esta noche, Shelach Leja, envía para ti o envía para ti mismo, en Números 13, verso 1 al 15, 41. Y esta porción contiene 5 mandamientos, de los cuales 3 son positivos y 2 son negativos. Tiene 119 versos, 1540 palabras y 5820 letras. Okay. Y esta porción es muy interesante porque ocurre en una serie de cosas de las cuales vamos a ver que son ejemplos para nosotros. Y esta porción, el tema central es la visión, los ojos, cómo uno mira, la perspectiva de uno. Así que vamos a dar comienzo, capítulo 13, número empezando con el verso 1 que dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, envía para ti, Shelach Leja, hombres a explorar la tierra de Canaán, que yo entrego a los israelitas. Y aquí es importante porque diferentes versiones lo describen de una forma, pero en el hebreo la palabra que usan como espiar o espías, realmente no es la palabra que significa espías, sino que explorar, en el hebreo aquí lo que usan es de la forma verbal del término latur que hoy día el hebreo moderno puede referirse a, como decir, un turista. Por lo tanto, cuando Moisés llama a estos hombres, lo que le está pidiendo es que vayan a ver la tierra, a mirarla, así como un turista cuando va de vacaciones, va a un sitio, el propósito es ver lo bonito, lo agradable, lo diferente, la cultura, el lenguaje, la comida, y no necesariamente es a espiar, porque el término espiar tiene que ver más bien como una estrategia militar, ir y ver las debilidades de esa nación o de ese país o de ese pueblo, y en base a eso, pues entonces tomar unas estrategias. Por lo tanto, aquí la palabra es la tour y es usada 12 veces en esta porción. Por lo tanto, hay que entender esa distinción porque eso nos va a ayudar a entender también quizás el porqué de estos hombres que fueron 10 vinieron con un reporte muy diferente a otros 2. Por lo tanto, de nuevo, envía para ti hombres a explorar la tierra de Canaán que yo entrego a los israelitas. O sea que desde un principio Hashem les dice que Él está entregando la tierra. Dice, envía un hombre por cada una de las tribus de sus padres. Envía a los líderes de las tribus, que son los Nasim, Nasi, príncipe, líder. Por lo tanto, si es uno por tribu, son 12 hombres. Moshe los envió desde el desierto de Parán bajo la autorización de Hashem. Lógico, aquí leemos eh, que tiene la autoridad de Hashem para enviarlo. En Deuteronomio da a entender que el pueblo es el que está exigiendo que envíe, o sea que realmente si fue una idea de Hashem, que lo dudo, yo más bien pienso que fue una idea del pueblo y Moisés accedió y Hashem le dice, bueno, ya yo les dije lo que había, si ustedes como quieran quieren ir, vayan. ¿Okay? Entonces dice, todos eran hombres distinguidos, líderes de los israelitas, o sea que una persona muy importante que lo que ellos digan va a tener peso. Verso 4. Sus nombres fueron los siguientes: de la tribu de Rubén, Shamúa, hijo de Zacur; de la tribu de Shimón, Shafat, hijo de Jori; de la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Jefune;
De la tribu de Isahar, Igal, hijo de Joseph. De la tribu de Efraín, Hoshea, hijo de Nun, al cual traducen, lamentablemente, traducen como Josué, pero es Hoshea o Hoshía. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu. De la tribu de Zebulón, Gadiel, hijo de Sodi. De parte de Joseph, por la tribu de Menashe, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Asher, Setur, hijo de Mijael. De la tribu de Naftali, Nashbi, hijo de Bofsi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Mahi. Estos son los nombres de los individuos que enviara Moshe a explorar la tierra prometida. A Joshía, hijo de Nun, Moshe le puso Yehoshua. Y esto es muy importante porque al nombre Joshea o Joshía, al añadirle una yod, la letra yod, tenemos el nombre Yehoshua, el nombre Yehoshua. Y Joshea significa salvación y Yehoshua significa Yah o Hashem salva. Y sabemos que el nombre Yeshua proviene de Yehoshua, como en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21, nos indica. Si va un momentito al Evangelio de Mateo, porque es importante que entendamos que el nombre de nuestro Salvador Redentor, como he dicho en otras ocasiones, como he dicho en otras veces, no es Jesús, porque el Jesús no existe en el hebreo. Y recuerden que Yeshua es muy judío, de una familia judía, por lo tanto, hablaba hebreo, arameo y griego, y su nombre es Yeshua, porque dice en el verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, su nombre da indicaciones de su rol, de su función y su propósito. Yeshua, que proviene de Yehoshua, que significa ya salva, que también proviene de Joshea, que significa salvación. Por lo tanto, es Yeshua. Por eso yo insisto en la importancia de llamarlo tal y como es su nombre, porque cada vez que uno proclama Yeshua, está proclamando salvación. Y al añadirle la letra Yod es la letra en el abecedario hebreo que tiene un valor numérico de 10. Y la pictográfica, lo que llamarían un hebreo, un paleohebreo, un hebreo bien muy antiguo, estaba representado por un brazo con la mano extendida, o sea, un brazo extendido con la mano que indica hacer, actuar, representa fuerza, sanidad, salvación, autoridad, poder, presencia divina en todo. Recuerden que sobre todo en Éxodo se habla del brazo extendido de Hashem, el brazo extendido para salvar, que tiene autoridad, que tiene poder. Y el 10 como número significa algo completo, orden divino, unidad, un elemento esencial en todo aspecto de la creación, continuidad, porque es el brazo de Hashem continuamente haciendo. ¿Okay? Así que eso es muy importante que lo entendamos. Y al cambiar el nombre, significa que tienen que entrar con la bendición de Hashem. Y él entra con la Yod de Yod Hevahe. Y el verso 17 dice, cuando Moshe los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, vayan por el desierto del Negev, que está al sur de la tierra, y asciendan hacia la región montañosa y observen, miren de qué naturaleza es la tierra. Y el pueblo que habita en ella es fuerte o débil, son pocos o muchos, y cómo es la tierra en donde habitan, buena o mala. ¿Cómo son las ciudades en que viven? ¿Son ciudades abiertas o fortificadas? ¿Y cómo es el suelo, fértil o estéril? ¿Hay árboles en la tierra o no? Esfuércense y tráiganos de los frutos de la tierra. Era la temporada de las primeras uvas y eso es importante porque ahí nos está dando a entender qué tiempo era. Y resulta
que las primeras uvas ocurren durante el tiempo que se le llama Tekufa Tamuz. Tekufa Tamuz, que es la temporada de Tamuz. Recuerden que Tamuz es el nombre de uno de los meses en el calendario hebreo, cual fue adoptado ese nombre en Babilonia. Y resulta que esto es un año después del incidente del becerro de oro. Los exploradores salen a finales de Sivan, recorren la tierra de Israel por el mes completo de Tamuz y regresan 40 días después, el 9 de Av. Por lo tanto, es importante entender qué ocurre con el mes de Tamuz. Y voy a tomar unos segunditos para hablar respecto al mes de Tamuz. Es el cuarto mes del calendario judío. Su nombre de origen babilónico se asocia con la idolatría. Entramos en una temporada árida y desértica. Está asociado con el calor abrasador de la época de verano. Usualmente para nosotros es el mes de junio y julio, que son los meses más calientes en Israel y el Medio Oriente. Y porque justo en este mes, como ya dije, fue que la generación del desierto construyó el becerro de oro, el pecado de idolatría que demarcó su declive espiritual, comenzó en Tamuz. Tampoco es casualidad que las porciones de las parashot Shelach, Korah o Coré, Jucat, Balak y Pinjas cubren eventos trágicos que acontecen a la generación en el desierto. Y 4 de estas parashot se cubren durante el mes de Tamuz. Y todas cubren temas de idolatría, rebelión e insubordinación de parte del pueblo, el cual los llevó a vagar por 40 años en el desierto. Así que se construye el becerro de oro. Número 2, según pasa el tiempo, durante también esta época, Jerusalén fue sitiada y sus murallas derribadas. Se detuvieron las ofrendas y sacrificios en el templo. Los romanos colocaron un ídolo al interior del templo y los romanos quemaron un rollo de Torá. También del 17 de Tamuz en adelante comienza lo que llamamos las 3 semanas de luto o de lamento o de estrechez, que cubren día desde el 17 de Tamuz, como dije, hasta el 9 de Av o Tisbe B'Av. Recuerden que en Tisbe B'Av se conmemora la destrucción de ambos templos. Otra cosa interesante con respecto al mes de Tamuz es que Tamuz es el nombre de un dios o una deidad mesopotámica y es una deidad de fertilidad y de lluvia. Y está asociada, la mitología lo que dice es que Tamuz muere en el otoño y revive en la primavera cuando Ishtar comienza a lamentarse por la muerte de Tamuz. Es interesante y lamentable que si vayan un momentito al libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 14, porque en Ezequiel 8:14 el profeta habla de una de las cosas que el pueblo estaba haciendo en términos de idolatría. Y dice en el verso 14 del capítulo 8 de Ezequiel, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Hashem, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, llorando, lamentando por Tamuz, porque eso era parte de un culto ritual que le hacían a la deidad de Tamuz en Babilonia. Y las mujeres de Israel participaron también en eso. Con respecto al mes como tal, tiene que ver con calor, un tiempo de calor, un tiempo de árido, un tiempo que es árido. Y la letra asociada al mes de Tamuz es la letra Het. La letra Het, que es la octava en el abecedario hebreo. Y recuerden que con la letra Het comienza, Het como tal significa pecado. Un término, además del nombre de la letra, también cuando uno lo escribe se refiere a pecado. Pero interesante que también la palabra Hay, lo que conocemos como vida, comienza con una Het, pero que tiene
Además de la letra G, tiene una yod, la yod de Jorge Bafe, y la yod, que como habíamos dicho, es la letra que tiene un valor numérico de 10 y que representa la autoridad y el brazo de Hashem. Por lo tanto, Jai, vida, es porque Hashem está dándonos vida. Y cuando uno mira a Hashem, entonces ya el pecado es más fácil uno deshacerse de él o hacer teshuva y regresar al Padre. La constelación asociada con el mes de Tamuz es Cáncer, el cangrejo, y proviene de la palabra, de la raíz de la palabra sartán, se le llama sartán. Y recuerden que Cáncer es representado por un cangrejo o un buey, como dicen en Puerto Rico, que carapacho, la corteza, hay que eliminar eso para entonces uno volver al orden correcto. La tribu asociada es la tribu de Rubén, y la tribu de Rubén está asociada con visión, con mirar, porque Reubén, el nombre de Reubén es mira, ve un hijo. O sea, tiene que ver con visión, con percibir tanto lo natural como lo espiritual. Y el sentido que rige sobre este mes es el sentido de la vista. Por lo tanto, esta porción tiene que ver mucho con la visión, con los ojos, con la perspectiva de las personas. Y es importante guardar nuestras puertas, que nuestros rostros son los dos ojos, lo que miramos, nuestros dos oídos, lo que escuchamos, los dos orificios de nuestra nariz, las cosas que olemos, y solamente una boca. Tener mucho cuidado con lo que se habla. Okay. Otro aspecto del mes de Tamuz, que la parte del cuerpo que rige este mes es la mano derecha, de nuevo el brazo extendido de Hashem, que tiene que ver con autoridad, con bendición, con rectitud y con derecho. Por lo tanto, la importancia aquí es que este mes de Tamuz está asociado con visión y uno tiene que saber exactamente qué es lo que está mirando y cómo es que lo ve. Recordemos que tenemos que ver las cosas como Hashem las ve. Así que por eso ese simple detalle de que eran las primeras uvas nos lleva a toda esa información con respecto al mes de Tamuz. Verso 21 dice, y en efecto fueron rumbo al norte, exploraron la tierra desde el desierto de Tzin hasta Rehob, que está en la proximidad de Hamac. Subieron desde el sur y Caleb llegó a Hebrón. Allí estaban Ahimán, Sheshai y Talma y descendientes de los hijos de Anac. En muchas versiones dice hijos de los gigantes, pero en sí es hijos de Anac, que era una familia que las personas eran bien altas, bien grandes, que asustaban. De nuevo, el término gigante es muy subjetivo, porque yo no soy muy alta y cualquier persona mucho más alta que yo, de 6 pies o más, para mí es como si fuera un gigante. Pero para otra persona que es alta, quizá un gigante debe ser una persona de 7, 8, 9 pies de alto, no sé. Y perdonen que en metro no sé cuánto es. Okay. Y dice, Hebrón fue construida 7 años antes de Zoán en Egipto. Y arribaron al valle de Escol, de donde cortaron un sarmiento con un racimo de uvas que debieron llevarlo en un doble bastidor de transporte. También llevaron granadas e higos. El lugar fue llamado Valle de Escol, racimo, a causa del racimo que cortaron de allí los israelitas. Por lo tanto, nos da ver tres frutos muy importantes. Tenemos las uvas, y las uvas las asociamos con vino, con alegría, con Shabbat, con pacto. Las granadas están asociadas con los mitzvot, con los mandamientos, porque dicen que la granada, usted sabe que tiene muchas semillas, que usualmente se pueden contar hasta 613, que son el número exacto de mandamientos que existen. Y los higos o brevas, como dicen en Colombia, simboliza la Torá y simboliza a Israel. Así que tenemos tres frutos muy importantes por lo que representan. Y dice el verso 24.
5. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Fueron y volvieron ante Moshe, Aarón y toda la comunidad israelita al desierto de Parán, a Kadesh, y les llevaron el informe. También les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y le dijeron, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la cual en efecto fluye leche y miel. Perdón, y este es el fruto de ella. Pero, aquí está pero el problema. Pero el pueblo que vive en esta tierra es muy fuerte y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí los descendientes de Anac. Amalek habita en el sur. El hitita, el jebusita y el emorita viven en la zona montañosa. Y el cananeo habita en las proximidades del mar Mediterráneo y en las riberas del Jardén o el Jordán. Un comentario con respecto a Amalek. El nombre de Amalek tiene un valor numérico de 260. 240. Disculpen, Amalek tiene un valor numérico de, quiero estar segura, 240, y es el mismo valor numérico de la palabra dudar, dudar. Así que además de ser Amalek, quienes son, ustedes saben que son un enemigo, yo creo que de por siempre, nieto de Saúl, familia de Jacob, pero que siempre han querido destruir a Israel. Por lo tanto, Amalek 240 es dudar, dudar. Y Amalek habita en el sur y ven también los hijos de Anac, personas fuertes, grandes, y se asustan y dicen, en el verso 30, Caleb silenció al pueblo que estaba contra Moshe y les dijo, vayamos y conquistemos la tierra porque podemos hacerlo. Pero los hombres que habían ido con él respondieron, no podemos ir adelante contra esa gente, pues son más fuertes que nosotros. Ellos empezaron a hablar mal a los israelitas de la tierra que exploraron. Dijeron, la tierra que fuimos a explorar es una tierra que consume a sus habitantes y toda la gente que vimos allí eran enormes. Allí vimos a los gigantes Nefilim, hijos de Anac. Ellos eran los descendientes de los Nefilim. Nos veíamos como langostas y así nos veían ellos también. Por lo tanto, ellos entraron con temor, con miedo al ver todo lo que vieron. Y eso mismo es lo que le hablan al pueblo. Hablan mal, lo que viene siendo la Shon Hara. Su perspectiva fue más fuerte que lo que Hashem les había dicho, que lo que Hashem les había prometido. Su perspectiva fue afectada por miedo, inseguridad, incredulidad, y lo que sintieron manipuló sus pensamientos, su razonamiento, e hicieron lo mismo con el pueblo, manipularon sus emociones. O sea, sus emociones fueron por encima del razonamiento. Mientras que Caleb dice que no, que pueden entrar, ¿cómo no van a poder? Dice, vayamos y conquistamos. O sea, su visión. Recuerden que aquí el tema central es cómo uno visualiza, la perspectiva que uno tiene. Y otra cosa, cómo sabían ellos lo que los otros pensaban. O sea, ellos están reflejando lo que ellos piensan de sí mismos, no lo que los otros estaban pensando, porque ellos no podían leerle la mente a las personas. Capítulo 14. Toda la asamblea se levantó y comenzó a gritar. Esa noche el pueblo lloró, lloró. Todos los israelitas murmuraron contra Moshe y contra Aarón. Toda la asamblea les dijo, oh, si hubiésemos muerto en Egipto, si hubiésemos muerto en este desierto. ¿Para qué Hashem nos lleva a esa tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados cautivos? Es preferible para nosotros retornar a Egipto.
La gente se decía unos a otros, nombremos un nuevo líder y retornemos a Egipto. Imagínense. Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros ante toda la comunidad israelita reunida. Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que eran de los que fueron a explorar la tierra, rasgaron sus vestimentas y le hablaron a toda la comunidad israelita diciendo, la tierra que hemos explorado es una tierra excelente. Si Hashem está satisfecho con nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra de la que fluye leche y miel. Pero no se rebelen contra Hashem ni le tengan miedo al pueblo que vive en esa tierra, pues son nuestro pan. Ya perdieron la protección que tenían y Hashem está con nosotros. No les tengan miedo. Pero toda la comunidad trató de matarlos, a Yehoshua y a Caleb, a pedradas. Entonces, la gloria de Hashem se presentó en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas. Hashem le dijo a Moshe, ¿cuánto tiempo me va a estar provocando este pueblo? ¿Hasta cuándo continuarán sin creer en mí, a pesar de todos los milagros que les he hecho? Los mataré con una plaga y los erradicaré. Y de ti haré una nación más grande y más fuerte que ellos. Imagínense el enojo. Pero cómo no, se han rechazado el regalo del rey, que es la tierra. Han hablado mal, han dado un mal reporte. Fueron 12 y solamente 2 se mantuvieron fiel y creyendo en la palabra que Hashem les había dado, creyendo en todo lo que Hashem había hecho. De tal manera que Caleb y Joshua se rasgan sus vestidos, sus vestimentas, en señal como de luto, de angustia. ¿Cómo es posible que este pueblo se haya dejado llevar? Pero también tenemos que recordar que son personas distinguidas, que son líderes, que son príncipes de las tribus, no son cualquier persona, fueron escogidos para ser líderes. Entonces, en base a lo que la mayoría dice, y sabemos que no siempre la mayoría tiene la razón, se dejaron llevar y se olvidaron todo lo que Hashem le había prometido. No creyeron. Y dice, y Hashem está dispuesto a eliminarlo a todo y empezar de nuevo con Moshe. Entonces Moshe le respondió a Hashem, intercediendo en favor del pueblo para evitar que sean exterminados. Cuando los egipcios de donde tú sacaste este pueblo con gran poder se enteren de eso, y ellos dirán sobre los cananeos, habitantes de esta tierra, ellos ya saben que tú, Hashem, estás con este pueblo, que tú, Hashem, te revelas a ellos cara a cara, y que tu nube permanece sobre ellos, que de día vas delante de ellos en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Y no obstante, exterminas a todo este pueblo como si fuese un solo hombre. Y en consecuencia, las naciones que escuchen acerca de ti, de tu aparente incapacidad de vencer a los cananeos, dirán, Hashem no pudo llevar a esa nación a la tierra que les prometiera bajo juramento. Por eso los degolló en el desierto. Ahora, Hashem, es que debes incrementar tu poder, tal como has dicho. Hashem es tolerante, abundante en bondad, perdonador de la iniquidad, de la transgresión y el error, que absuelve al que se arrepiente y no absuelve al que no se arrepiente. Él recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, siempre que ellos continúen en la misma línea de rebelión de sus padres, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Aquí Moshe le está citando lo que leímos en Éxodo 34, versos 6 al 7, donde se citan los 13 atributos de Hashem. ¿Qué está haciendo Moshe? Moshe está apelando al honor, a la reputación, a las promesas, al pacto que Hashem hizo con el pueblo de Israel. Si tú haces esto, ¿qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los cananeos? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Para eso lo sacaste de Egipto? ¿O es que tú no puedes contra el pueblo de Canaán? Entonces, verso 19 dice, por favor, en tu gran bondad, perdona la transgresión de esta nación, como le vienes perdonando a este pueblo desde que salieron de Egipto hasta ahora. Hashem le respondió,
les perdonaré tal como lo pediste. Pero eso sí, juro que tan cierto como que yo vivo y que toda la tierra está llena de la gloria de Hashem, así tan cierto es también que castigaré a todos aquellos hombres que vieron mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de ello, me provocaron estas 10 veces y no obedecieron mi voz. Y estas 10 veces aquí están mencionadas, que son las siguientes. Número uno, al llegar al Yam Suf, o sea, el Mar Rojo, los israelitas desconfiaron de la capacidad de Hashem para salvarlos. Eso está en Éxodo 14:11. Número dos, después de haber cruzado el Mar Rojo, los israelitas creyeron que los egipcios lo habían cruzado por otra ruta. Número tres, desconfiaron de que el maná caería día a día. Por eso algunos tomaron de más en reserva para el día siguiente. Éxodo 16:19. Número cuatro, tenían prohibido salir a recoger el maná en Shabbat, pero hubo quien lo hizo. Éxodo 16:27. 5 y 6, 2 veces exigieron carne de mala manera. En Éxodo 16:3 y en Números 11:4. 7 y 8, 2 veces exigieron agua en Éxodo 15:24 y Éxodo 17:2. Número 9, sucumbieron ante el becerro de oro, Éxodo capítulo 32. Y el número 10, desconfiaron del poder de Hashem ante el informe negativo de los espías o los exploradores respecto de la posibilidad de conquista de la tierra prometida. Está aquí en el capítulo 14. Por eso Hashem dice que estas 10 veces me han provocado y no obedecieron. Verso 23. Ninguno de ellos verá la tierra que les prometiera bajo juramento a sus ancestros. Ninguno de los que me provocaron la verá. La única excepción será mi servidor Caleb, que por haber tenido una actitud o un espíritu diferente, un ruach diferente, y haberse mantenido fiel tras de mí, a él lo haré ingresar al territorio que explorara. Sus descendientes expulsarán de allí a sus habitantes y ellos la heredarán. Ahora bien, los amalecitas y cananitas moran en el valle. Por eso mañana retrocedan y vayan por el desierto hacia el Yam Suf o el Mar Rojo. Y aunque aquí no menciona a Yehoshua, lo menciona luego más adelante. Verso 26. Hashem les habló a Moshe y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo esta congregación perversa que provoca las quejas contra mí? Ya he escuchado las quejas de los israelitas que aquellos que incitan contra mí. Dile lo siguiente: así como yo vivo, dice Hashem en juramento, si no he de hacer a ustedes lo que han dicho a mis oídos. En este desierto caerán los cadáveres de todos ustedes, todos los que fueron censados en cualquiera de los censos de ustedes, los mayores de 20 años por haberse rebelado contra mí. O sea que sabemos que quienes fueron censados fueron varones de 20 a 60 años que podían ir al ejército. Por lo tanto, de esos fueron, exploraron, y cuando regresaron, 10 trajeron un mal reporte. Así que eso, cito ley. También los que quedaron en el campamento, que cuando escuchan y le creen a estos 10, se rebelan contra Hashem, quieren eliminar a Caleb y a Yehoshua y quieren cambiar a Moshe y Aarón por otros líderes. Por lo tanto, la mayoría se rebeló, porque recuerden que fueron más de 600,000 hombres contados 2 veces. Por lo tanto, todos esos murieron. Y lógico, aquellas personas que ya eran mayor de edad, porque ahora tienen que estar 40 años, también en algún momento murieron. La cosa es que, quienes van a entrar a la tierra prometida es una generación nueva, con aquellos que eran menores de 20 años, que llegaron a mayor edad según esperaron los 40 años, la mayoría de las mujeres, y los levitas, que sabemos que no fueron censados entre aquellos que iban para guerra. Verso 30. En efecto, ninguno de ustedes ingresará a la tierra sobre la que levanté mi mano jurando que ustedes habitarían, excepto Caleb, hijo de Jefune, y Yehoshua, hijo de Nun.
y a los niños de ustedes, de quienes ustedes dijeron que caerían cautivos, a ellos los haré ingresar para que conozcan la tierra que ustedes rechazaron. Usted sabe lo duro que es que alguien rechace algo que usted le dé. Imagínense con el amor que Hashem les promete la tierra. Les dice que Él es quien les va a ayudar a conquistarla. Él es el que le está dando la tierra. Y rechacen el regalo del rey. Verso 32. Ustedes, sin embargo, los cadáveres de ustedes caerán en este desierto, y los hijos de ustedes deambularán por el desierto durante 40 años y cargarán con la culpa de ustedes hasta que el último de ustedes muera aquí en el desierto. El castigo estará relacionado con la cantidad de días que ustedes les llevó a explorar la tierra. Les llevó 40 días, de modo que durante 40 años, a razón de un año por día, deberán sobrellevar su falta. Así sabrán qué significa apartarse de mí. Interesante que 40, el número 40, está asociado con la letra Mem. La letra Mem y la letra Mem está asociada con aguas, usualmente aguas caóticas, caos. Y también 40 está asociado con el atributo de Bina, Bina. Y Bina es uno de los atributos de Hashem y del Espíritu Santo, además de sabiduría y conocimiento, Da'at, está Bina. Bina viene siendo lo que es entendimiento y discernimiento, el saber hacer distinción. Y conforme a la tradición judía, dicen que una persona adquiere Bina después de los 40 años de edad. Después de los 40 años de edad, por lo tanto, le está dando 40 años a estos que nacen en el desierto, que transcurren 40 años para cuando entren en la tierra, por lo menos entren con algo de pina, de entendimiento, discernimiento, con capacidad de saber distinguir, hacer diferencia, que fue lo que estos hombres que entraron a la tierra no hicieron, porque se dejaron llevar por la perspectiva de ellos, por sus emociones, se asustaron, les dio miedo, inseguridad, y hasta ahí llegó su fe. Verso 35. Yo Hashem he hablado, no dejaré de hacer eso a toda esta malvada comunidad que se confabuló contra mí. En este desierto se extinguirán y aquí morirán. En cuanto a los hombres que enviara Moshe a explorar la tierra y que al volver incitaron a toda la comunidad contra él, dando un informe negativo sobre la tierra, aquellos hombres que dieron un falso informe negativo de sobre la tierra, murieron en una plaga ante Hashem. Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, permanecieron con, permanecieron con vida entre aquellos hombres que fueron a explorar la tierra. Cuando Moshe les contó a los israelitas lo que había dicho Hashem, el pueblo se afligió mucho. Por la mañana, al otro día, se levantaron tempranito y ascendieron hacia la cima del monte, camino a Israel, y dijeron, estamos listos para ir hacia el lugar acerca del cual Hashem ha dicho. Reconocemos que hemos transgredido. Pero Moshe les advirtió, ¿por qué van contra la palabra de Hashem? Esto no tendrá éxito. No vayan hacia allí, Hashem no está con ustedes, eviten morir a manos de sus enemigos. Sepan que allí frente a ustedes estarán los amalecitas y los cananeos. Ustedes morirán a espadas. Ustedes se alejaron de Hashem y Hashem no estará con ustedes. Pero desafiantes, todavía viene ahora el desafío. Ellos ascendieron a la cima del monte, ni el arca del pacto de Hashem ni Moshe se movieron del campamento. Así fue que el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte descendieron, los vencieron y los persiguieron hasta Jorma. Jorma significa devastación. O sea que allí lo que fueron a buscar fue solamente su destrucción. ¿Por qué? De nuevo desobediencia y desafiando después de haber visto lo que ha pasado, las plagas, cómo murieron estos hombres que vinieron con mal reporte. Por lo tanto, todavía siguen siendo cabezones.
Y ahora en el capítulo 15 hay un cambio, en la narrativa. Y dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles, cuando entren a la tierra en la que habitarán, o sea, a pesar de, van a entrar, van a habitar, pero ya sabemos que son la generación nueva, que yo les entregaré y ofrezcan a Hashem una ofrenda de fuego, ofrenda olá, u ofrenda shelamim en cumplimiento de una promesa formulada o como donación o en nuestras fiestas o moedim para producir una fragancia gratificante a Hashem del ganado mayor o menor. El que haga su ofrenda deberá ofrendar a Hashem como ofrenda minja de harina fina mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite y como ofrenda de vino la cuarta parte de un hin de vino. Así se deberá hacer con cada cordero ofrecido como ofrenda olá u ofrenda shelamim. Y si fuese un carnero, deberá hacer como ofrenda minja con su aceite, con su vino. Verso 8. Cuando ofrezcas a Hashem un novillo como olá, en cumplimiento de una promesa o como shelamim, tendrá su minjá con aceite y con vino. Verso 11. Así se debe proceder con cada novillo, con cada carnero o con cada cordero o cabrito del ganado ovino o caprino, de acuerdo al número que ofrenden, deberán ofrecer tantas ofrendas de vino y de harina, una ofrenda de vino y de harina por cada animal. Entonces, lo que está diciendo es que cada vez que traigan una ofrenda, dependiendo de la cantidad de ofrendas animales y qué tipo de animal sea, va a ser la cantidad de minjá, o sea, de harina, con su aceite y su vino. Mientras más grande el animal, pues más harina, más aceite y más vino. Mientras más pequeño, pues entonces las proporciones van a ser de acuerdo al tamaño del animal y la cantidad de animales que se ofrecen. Y en el verso 13 dice algo muy, muy interesante. Dice, todo nativo israelita deberá seguir ese procedimiento para con ellos como ofrenda de fuego de fragancia gratificante para Hashem. Si un prosélito que reside con ustedes, un ger, un extranjero que se hace parte de Israel, que habita con Israel, que cree como Israel, que se une a Israel, dice, si un prosélito que reside con ustedes o que viva con ustedes en futuras generaciones quiere hacer ofrenda de fuego como fragancia gratificante para Hashem, el mismo procedimiento que deben hacer ustedes deberá hacer él. Respecto de la comunidad, el mismo decreto regirá tanto para ustedes como para el prosélito. Es Jucat Olam, ley eterna para todas las generaciones. El prosélito y ustedes tendrán el mismo estatus ante Hashem, una misma normativa o Torah y una misma ley o mishpat regirá para ustedes como para el prosélito que viva con ustedes. O sea, que aunque sea extranjero, si se une y se hace parte de Israel, tiene que seguir los mismos procedimientos de ofrendas, igual que el nativo de Israel. El protocolo de los korbanot es igual para ambos, dando a entender que él, aunque sea extranjero, pero si se ha unido, que también lo que dan a entender que se ha convertido al judaísmo, entonces hace lo mismo que el israelita. Y el verso 17 dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmítele a los israelitas, diles, cuando entren a la tierra a la que yo los conduzco, antes de comer el pan, antes de comer del pan en el país, deberán ofrecer una ofrenda a Hashem. Y aquí esta ofrenda es un teruma. Deberán separar la primera porción de toda masa como ofrenda de jala. Esta ofrenda debe separarse tal como la ofrenda de los cereales. De toda masa que preparen deberán ofrecer un teruma o una teruma a Hashem en todas las generaciones. Y sabemos que esta porción es dada, era entregada al sacerdote cuando estaba el templo. Hoy día, al no haber templo, y sabemos que se continúa haciendo el jala, que es el pan que comemos en Shabbat, aquí dice este comentario. Hoy día esta porción ya no se entrega a los sacerdotes y esta porción puede ser, no hay una medida exacta que se da, sino se toma una porción, un pedacito,
porque es la primicia y se le entregaba al sacerdote, que a su vez realmente se está entregando a Hashem, dándosela al sacerdote. Dice así que hoy día esta porción ya no se entrega a los sacerdotes, sino que se envuelve, esa porción que se toma, se teruma y se quema por completo. Ello es porque esta porción de masa es sagrada y no debemos derivar de ella beneficio alguno. Aún hoy día, cuando se separa ese pedacito del jala, es considerado Kodesh, sagrado. ¿Por qué? Una, que se está en cumplimiento de un mandamiento, y número dos, se está sacando en gratitud a Hashem por la provisión, por la bendición, y se le da entrega a Él en reconocimiento de la primicia de que todo proviene de Él. Por lo tanto, eso es lo que se hace hoy día. Se saca esa porción, se quema, porque no se le puede dar al sacerdote. Y cuando se sacaba la porción, en el tiempo del templo, no era un pedacito, se sacaba un buen pedazo para el sacerdote. Teruma, porque el teruma como tal no tiene medida, en el sentido de que la Torah no dice pues tantos gramos o tantas libras o tantos kilos, no. El teruma es todo lo que tú quieras dar. Todo lo que tú quieras dar es el teruma. Y después, de lo que sobra, después que se ha sacado el teruma, entonces es que uno comienza a contar para el diezmo o los diezmos, porque recuerden que hay tres tipos de diezmo, pero eso es para otro día. Verso 22. Si ustedes inadvertidamente violaran todos estos preceptos que Hashem le ordenara a Moshe, todo lo que Hashem les ordenara a ustedes por medio de Moshe, desde el día en que Hashem los transmitiera en adelante por todas las generaciones, si es cometida por error de la comunidad, que aquí da a entender que son los jueces o Sanedrín, entonces toda la comunidad deberá preparar un novillo como ofrenda olá, con fragancia gratificante para Hashem, con su respectiva ofrenda minjá, vino, de acuerdo a la ley, y un chivo como ofrenda hatat. El sacerdote proveerá expiación a toda la comunidad israelita y serán perdonados. Lo hicieron sin premeditación y ofrecieron su ofrenda. De nuevo, son transgresiones que no son eh, conscientes, o sea, que no se hacen deliberadamente. Y su ofrenda ante Hashem por su negligencia será perdonada a toda la comunidad israelita junto con el prosélito que vive con ellos, pues el pueblo todo obró inadvertidamente. 27. Si una persona transgrede involuntariamente, deberá ofrecer una cabra menor de un año como ofrenda hatat. El sacerdote proveerá expiación a esa persona que inadvertidamente cometiera una transgresión ante Hashem. Hará expiación y la persona será perdonada. Una misma ley, Torah, regirá tanto para el israelita nativo como para el prosélito que vive con ellos en el caso de que alguien transgreda involuntariamente. Pero la persona que transgreda intencionalmente, tanto sea israelita nativo como prosélito, blasfema a Hashem. Esa persona será cortada de su pueblo. Por haber denigrado la palabra de Hashem y por haber transgredido su mandamiento, ese individuo será cortado mientras su transgresión esté en él. Hay diferencia entre hacer las cosas involuntariamente e intencionalmente. Verso 32. Y aquí ocurre un caso particular. Dice, cuando los israelitas estaban en el desierto, vieron, de nuevo, la vista, la visión, toda esta porción tiene que ver con los ojitos. Vieron que un hombre estaba recogiendo leña en Shabbat. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moshe, Aarón y ante toda la comunidad. Y lo pusieron en prisión porque no estaba claro de qué forma debían instrumentar. O sea, prisión no es como las prisiones de hoy día, es lo mantuvieron ahí en lo que tomaban una decisión. Entonces Hashem le dijo a Moshe, el hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree hasta la muerte fuera del campamento. Y en efecto, toda la comunidad lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como Hashem le ordenara a Moshe. ¿Por qué? Porque está rompiendo el Shabbat, está rompiendo, violando el Shabbat, en que fue a cortar leña y eso se considera trabajo. Ustedes saben que el Shabbat no se trabaja. No se hace ninguna labor
que se considere trabajo. Por lo tanto, por violar Shabbat es muerte, muerte, muerte. Y ahora viene algo muy interesante y muy importante. Recuerden de nuevo que toda esta porción tiene que ver con visión. Ocurre la mayor parte de lo de los exploradores durante el mes de Tamuz, que tiene que ver con visión. La perspectiva que tenían ellos se dejaron llevar por sus emociones antes de dejarse llevar por lo que Hashem les había dicho. O sea, ya tenían su corazón con miedo, con temores, con inseguridades. Y una de las cosas que estaban diciendo en los comentarios es que, ¿por qué ellos hicieron eso? Y una de las cosas que dijeron, que mencionan, es que los 10 varones que hablaron así, recuerden que eran príncipes, que eran líderes, ellos pensaban, según dicen, que quizá pensaron que al ir a la tierra prometida significaba que ellos iban a perder quizá parte del poder y la autoridad y su posición que tenían para con las tribus. Ya no dependían, no iban a depender de Hashem para alimento, ni para morar, ni para cuidado, sino que ya ellos tenían que buscar su propio lugar de residencia, construir su propia casa, buscar su propio alimento, tenían que sembrar, tenían que cosechar, o sea que tenían que entrar a una realidad muy diferente a la que estaban en el desierto y que quizás pensando que iban a perder todo esa intimidad y comodidad para con Hashem, fue porque por eso dijeron lo que dijeron. Es una forma una perspectiva en que los sabios ven la situación como para suavizarle un poquito. Verso 37 dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmítele a los israelitas, dile que se hagan tzitzit en las puntas de sus vestimentas. Aquí la palabra que traduce como puntas es kanaf. Y kanaf es interesante que hay dos formas de verlo de acuerdo al contexto. Kanaf puede significar la punta de una vestimenta, las esquinas, como también puede ser alas, tanto alas como las esquinas o las puntas de una vestimenta. Así que dile que se hagan zits en las puntas de sus vestimentas en todas sus generaciones y que en cada punta incluyan un hilo de lana turquesa o lo que en hebreo es petil tejelet. Petil tejelet, que es un azul muy exclusivo, muy único, un color muy distintivo. ¿Okay? Y de nuevo dice, transmítela a los israelitas. No está aquí diciendo transmítele solo a los varones, como muchos quieren dar a entender. Está hablando en general, al pueblo completo. Y que en cada punta incluyan un petil tejelet o un hilo de lana turquesa. Esos serán los tzitzit de ustedes y cuando los miren, recordarán todos los mandamientos de Hashem y los cumplirán. Así que el propósito del tejelet, del azul en los tzitzit, es que al mirarlos, recuerden que todo este problema que ocurrió desde un principio con exploradores era su visión, su perspectiva, cómo veían las cosas. Y aquí Hashem nos está dando el antídoto para guardar nuestros ojos. Recuerden que nuestros ojos son puertas, una entrada a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Esos serán los deseos de ustedes y cuando los miren, recordarán para hacer. Tienes que mirar, recordar todos los mandamientos y cumplirlos. Dice, así no irán tras. Aquí se utiliza el mismo verbo de la palabra latur. Así no explorarán los deseos de su corazón y de sus ojos, en pos de los cuales ustedes se desvían. Y aquí menciona corazón antes de los ojos.
cuando en realidad lo que dicen es que uno usualmente ve algo y después lo desea con el corazón. Pero aquí te está diciendo de un principio que es tu corazón, lo que está en tu corazón, lo que va a hacerte explorar cosas que no debes explorar, que no debes mirar, que no debes buscar, que no debes ir tras de ellas. En otras versiones dice prostituirte. Así no irás tras, no explorarás la tour, los deseos de tu corazón y de tus ojos, en pos de los cuales ustedes se desvían, se prostituyen. Y aquí dice el comentario, cuando el ojo ve, el corazón desea y el cuerpo actúa. Pero aquí la Torá te está diciendo que comienza en tu corazón. El problema siempre comienza en el corazón. Igualmente que las soluciones comienzan en el corazón. Por lo tanto, si en tu corazón hay cosas buenas, tus ojos van a ver cosas buenas. Si en tu corazón hay cosas malas, tus ojos van a ver cosas malas. O sea, ya vas a ir con una perspectiva, con una visión contraria a lo que Hashem nos ha dicho. Por eso Él es tan bueno que nos regala los zitzi, los zitziot. Nos regala el petil tejelet, el azul. Que el azul, según el comentario, es para recordarnos el reflejo, el azul del mar que refleja el cielo y el cielo es donde está el trono. O sea, como quiera, es llegar hasta el trono, es llegar hasta Hashem. Hashem es el que debe tener nuestra visión mirando hacia las cosas de Él. Por lo tanto, dice, así, verso 40, así se acordarán y cumplirán todos mis mandamientos y estarán consagrados al Elohim de ustedes. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes, que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. O sea que no tan solo nos ayuda a que nuestra visión no se desvíe, a que nuestro corazón no se desvíe, a que nuestras acciones no se desvíen, porque cuando llega el momento en que pensamos que podemos caer en tentación o podemos caer en pecado o que podemos romper un mandamiento, para eso está el tzitzit. Se agarra uno el tzitzit y recuerda todos los mandamientos de Hashem. El azul del mar, el azul del cielo, el azul del trono. Porque dicen que recuerdan que cuando Moshe bajó y que él vio que donde estaban los pies de Hashem era como un azul como el zafiro, como el lápiz lazuli, un azul que es realmente lo que pienso es el azul del tejelet, el azul del que habla aquí. Y, y los ditzior, lo que llaman flecos o las borlas, tienen que ver en el antiguo Medio Oriente, la cultura antigua, eso representaba estatus. No todo el mundo podía tener flecos de ese color. Representa realeza, representa riqueza, representa un estatus alto, una persona distinguida. Eso, no cualquiera usaba el tejelet. Sin embargo, Hashem le dice al pueblo completo, usen, pónganse flecos o pónganse tzitzit en la esquina de su ropa para cuando usted lo vea, o sea, porque el tzitzit no es para que otro lo vea, el tzitzit es para que uno los vea. Por lo tanto, si le está hablando al pueblo entero que tiene honor, que tiene un estatus alto delante de Hashem, ¿cómo tú me vas a decir que es solamente para varones? ¿Y cómo tú vas a decir que solamente los varones tienen que recordar todos los mandamientos y cumplirlos? Hello. De nuevo, esos son pensamientos rabínicos que se han infiltrado y dice que para la mujer es una excepción, que no está prohibido, pero es una excepción. Pues yo lo siento con esas excepciones. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tanto un varón como yo tiene que estar en obediencia a los mandamientos. Yo no puedo escoger este sí, a que no, no me gusta, no. O todo o nada. Por lo tanto, es un recordatorio, un recordatorio. Y lo interesante de eso es lo siguiente. Recuerden que la palabra aquí que usan punta de la vestimenta es canaf.
Vayan por favor al libro de Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 4, verso 2. En Malaquías, capítulo 4, verso 2, dice lo siguiente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de rectitud, de justicia, el Sadik. Y en sus alas, la palabra Kanaf, en sus alas traerá salvación, Yeshua. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, que significa que están contentitos. ¿Okay? Así que eso lo dice Malaquías y eso es importante por lo siguiente. Vayan a Mateo 23, Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 1 al 5. Capítulo 23, verso 1 al 5 dice: Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. O sea, en la sinagoga había un lugar específico donde se sentaban los escribas y fariseos para enseñar Torah. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso pasa hoy con muchos por ahí. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías o sus tefilín y extienden los tzitzit de sus mantos. Recuerden que esto no es para que lo vea otro, esto es para que lo vea la persona que lo está usando. Sin embargo, ellos los ponían bien largos para que todos miraran, wow. Vayan a Lucas, Lucas 8, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 43 al 48. Lucas 8, 43 al 48 dice: Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, recuerden que si tiene flujo de sangre, eso es una impureza ritual, significa que ella no podía ir al templo. Llevaba 12 años con esta situación y esos 12 representan hasta cierto punto las 12 tribus de Israel. O sea, está en impureza ritual. Padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde, el canaf de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Cuando dice que tocó el borde de su manto, su canaf te está diciendo que está tocando los zitziot. Agarró un zitzit. Entonces Yeshua dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, recuerden que ella está en impureza ritual, lo toca a él, significa que causa impureza ritual sobre él. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Y por qué ella hace eso? Por lo que acabamos de leer en Malaquías 4:2. Pero no nos quedemos ahí. Vayan a Marcos 6. En Marcos, capítulo 6, verso 56. Porque ella no fue la única que agarró los discípulos de Yeshua. Dice: y donde quiera que entraba, hablando de Yeshua, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar
siquiera el borde de su manto, el canaf, el zitziot, el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea, así que no fue ella sola, fueron muchos quienes agarraron esos zitziot y fueron sanados. ¿Por qué? Por lo que dice Malaquías. Y vayan, y no tan solo eso, vayan a Zacarías capítulo 8. Profeta Zacarías, capítulo 8, verso 22 al 23 dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Hashem de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Hashem. Así ha dicho Hashem de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres, 10, recuerden que el 10 lo que significa, representa la letra Yod de Hashem, representa orden divino, representa muchas cosas, que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto Canaf a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. ¿Qué vamos a agarrar de nuestro hermano Judá? Los zitzi, los zitziot. Porque en los zitziot está representado Yeshua, la salvación, la sanidad. Por lo tanto, el antídoto para no mirar lo que nos puede hacer pecar o caer en tentación o transgredir o romper un mandamiento son los tzitzit, los tzitziot. Entonces, por eso yo digo, no me diga usted que es solamente para los varones, porque en ningún sitio en la Torá dice que es solamente para varones. Como les he dicho otras veces en otras ocasiones, cuando es algo específico para varones, utiliza el término que significa varones. Porque Benei es hijos en general. Usualmente una persona cuando le pregunta, oye, ¿cuántos hijos tú tienes? No le estoy preguntando cuántos varones tú tienes, hablan preguntando en general. Cuando digo hijos, incluye varones y hembras. Y en el hebreo es igual, Benei es como la palabra talmidim. Talmidim es el plural de estudiante, talmid es el varón, talmidá es la mujer. Pero si yo estoy en un salón y hay varones y mujeres, se utiliza el término plural masculino. ¿Cuántos talmidim hay en tu salón? No estoy diciendo, no le digo a la persona cuántos talmidim y talmidot hay en tu salón. No, en general, ¿cuántos talmidim? O sea, seamos prudentes, tengamos vina, discernimiento, entendimiento para saber hacer la distinción y no causarle impedimento, ni ser obstáculo, ni piedra en el camino a las mujeres. Hello. Lógico, los rabinos dicen, no, es una excepción porque ella siempre está en la casa cocinando, atendiendo a los nenes, la. Y después de eso, después que ya los niños están crecidos, se han ido, no seamos piedra de tropiezo cuando la palabra no dice eso. Lógico. Si en la congregación ustedes, sus líderes, no le permiten, pues no lo haga. Pero si en su congregación los líderes no se oponen, es una bendición. Es una bendición, al igual que usar los tefilín. Tampoco dice que es para varones. Porque cuando Rashi vivía, Rashi tuvo, creo que hijas mujeres solamente, no tuvo varones. Ellas usaban tefilín y usaban zitziot. ¿Y quién le dice a Rashi, Rashi, tú estás mal? Hello. Por lo tanto, devuelvo y digo, si eso está ahí para recordarnos todos los mandamientos y al recordarlos cumplirlos y al agarrarlo cambiar la visión de nuestro corazón y nuestra mente para no pecar, ni transgredir, ni romper los mandamientos, porque es solamente para varones. De nuevo, la Torá no dice que es solamente para varones, pero ese es el antídoto, el antídoto. Y más hoy día
cuando hay tanta distracción, cuando hay tanta basura en las redes sociales, en el televisor, en anuncios por las calles, en los cines, tengamos cuidado de cuidar las entradas de nuestros ojitos, nuestros oídos, lo que leemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos. Y el antídoto es, como siempre, la Torá, mandamiento y un recordatorio. Tenemos varios recordatorios que nos da Hashem. Tenemos la mesusa, tenemos los tefilín, tenemos los tzitzit, tenemos mesusa, tefilín, tzitzit, yo creo que eso. Y aún en las frutas, la uva, la granada, los higos, donde quiera, Hashem nos deja, nos recuerda, Él primero, Él segundo, Él tercero, Él siempre. Ese debe ser el enfoque nuestro, porque si nuestro enfoque está en Él, lo que está aquí es bueno. Y todo lo que miramos, lo miramos con una perspectiva buena para no dar ¿qué? Un informe negativo, para no hablar contrario a las promesas de Hashem. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Recuerden que todo es lo que uno está mirando. Y muchas de las cosas que vamos a mirar y tener una perspectiva va a depender de lo que está allá en nuestro corazón. Así que llenemos nuestro corazón de sus palabras, de sus mandamientos, de sus promesas, para que cuando miramos veamos lo bueno que Él ha puesto en todas las cosas, en todas las cosas.